Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Frauen wie wir. Ich freue mich, Sie heute wieder begrüßen zu können und wünsche Ihnen von Herzen eine gesegnete halbe Stunde. Unser Thema heute lautet Ängste verstehen und überwinden. Und meine Gesprächspartnerin dazu ist Frau Mariana Pinto aus Loma Plata. Sie ist Psychologin und Lebensberaterin. Sie ist vielen mennonitischen Frauen schon bekannt durch Kurse und sie hat auch viele Frauen begleitet beim persönlichen Heilungsprozess. Da Mariana kein Deutsch spricht, werden wir die Sendung heute erstmals in Spanisch gestalten und ich bitte Sie um Ihr Verständnis. Muy bienvenida, Mariana. Es un gusto tenerte hoy en nuestro programa y quiero pedirte que te presentas primeramente a ti misma. Bueno, un poco difícil presentarse con todas las cosas, pero mi nombre es Mariana Pinto, tengo 43 años, tengo 4 hijos y estoy casada hace 21 años ya. Soy de Argentina, de la ciudad de Córdoba, sierra de montañas y de ríos. Y vinimos enviados por la Iglesia de Argentina. En realidad nuestra misión principal fue venir a misionar para la comunidad Toba Mascoy, traducir la Biblia en un idioma que no tenían la Biblia escrita en su propio idioma. Y en el paso del tiempo Dios me fue mostrando también la ayuda para las mujeres, así que estudié en este lapso acá en el Chaco psicología y soy maestra de profesión. Qué bien. Queremos hablar hoy sobre el tema del miedo. Yo creo que la mayoría de nosotros estaba tocado de alguna manera el año pasado este tema. Y bueno, mi primera pregunta sería, ¿cómo ibas a definir el miedo y de dónde viene el miedo? Bueno, como vos dijiste, el miedo es una emoción normal, porque el año pasado todos la hemos experimentado de alguna manera. O sea que es una emoción que está en todos los seres humanos y está un poquito vinculada también a una sensación de angustia o de un peligro que va a venir, que puede ser real o imaginario. ¿Y para qué nos fue dado el miedo? ¿El miedo tiene algo positivo también? ¿Nos sirve de algo también? Bueno, sí. Generalmente en las iglesias y cuando hemos crecido, los que hemos crecido en un ambiente cristiano, hemos visto al miedo como un enemigo. Sí. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Sí. Y el miedo es una emoción normal, dada por Dios, que nos ayuda y es como un mecanismo de protección. Siempre yo digo, si viniera a aparecer un león acá y nosotros no tuviéramos miedo, nos quedaríamos sentados y nos comería el león en realidad. Sí. Entonces es una emoción que Dios puso en el corazón del ser humano para que podamos protegernos. Es algo muy normal y al principio no tiene algo de negativo en sí. No tiene de negativo en sí cuando es un miedo, y ahí tenemos que ver que hay miedos que son funcionales y miedos que ya no son funcionales, y ahí son miedos enfermos. Funcionales es cuando nos sirve para reaccionar frente a una situación de peligro. Es como si estuviéramos parados en la punta de una montaña y decimos, bueno, nos vamos a tirar. El miedo te dice, no, te podés estrellar. Sí. Si no tuviéramos miedo, nos tiraríamos, nos estrellaríamos de alguna manera. Las personas que sufren graves conflictos como narcisismo, psicopatía, son personas que no tienen miedo. Y al no tener miedo, matan, asesinan y nada los frena en su vida. Entonces el miedo también es una emoción sana en el ser humano. Si no tenemos miedo, quizás estamos enfermos. Entonces, una de las cosas que me gustaría mucho que quede claro es que el miedo no es un enemigo. Y a mí, desde pequeñita, parece que aprendí a que el miedo no tiene que estar. Y si el miedo está, hay algo que no está bien. Y en realidad el miedo justamente nos aparece en nuestra vida para decirnos, mira, hay un peligro que tenés que cuidarte y podés solucionar. El miedo tiene dos pilares principales. ¿Cuáles son estos pilares y cómo funcionan? Bueno, generalmente hablamos cuando viene la gente y se les explica que esos dos pilares o fundamentos donde el miedo se basa es algo malo me va a pasar y yo no voy a poder resolverlo. Esas dos cosas son. Entonces hablamos como de una fe negativa. El miedo es una fe negativa. Me va a pasar algo y no puedo resolverlo. Esos son los pilares.
Okay. Y tiene más que ver con, discúlpame, No. tiene más que ver con el pensamiento que con el hecho en sí. Por eso la palabra de Dios nos insta muchas veces, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Porque el miedo nace con un pensamiento. Sí. Cuando yo digo, cuando ya se transformó en una emoción profunda, es porque mis pensamientos están llenos de miedo. Entonces, cuando Dios nos dice, renovaos vuestra mente, también tiene que ver con tener estos pensamientos de que me va a ir bien. ¿Me puede pasar algo malo? Claro que me puede pasar algo malo, pero sabemos que los hijos de Dios podemos resolverlos. Entonces, estos dos pilares tenemos que verlo porque algo malo me va a pasar y yo no voy a poder resolverlo. Y eso me genera un ambiente de inseguridad. Angustia. Viste que en el castellano la palabra angustia se relaciona con anginas, que tiene que ver con que se me cierra todo acá. El cuerpo, el miedo está muy vinculado con las sensaciones fisiológicas también, porque frente al miedo, tengo miedo y me bombea más sangre a las manos y a los pies, porque si es peligro puedo pelear y si no puedo salir corriendo. Los ojos se me abren, diferentes situaciones fisiológicas. Entonces muchas veces frente a un peligro yo tengo guardados registros acerca del miedo. Entonces el miedo siempre empieza con un pensamiento y esto influye a nuestro sentimiento, pero en general no notamos el pensamiento, sino solamente sentimos la emoción. ¿Sí? Exactamente, cuando oramos o estamos delante de Dios, Señor, quítame el miedo, pero no sabemos que el miedo es una emoción que se forma a través del pensamiento también. Entonces, y que lo podemos aprender desde la infancia o a través de experiencias traumáticas también. Y aunque muchas personas sufren de miedo, tratan de esconderlo así detrás de máscaras, lo llamamos máscaras. ¿Cuáles son algunas máscaras del miedo y cómo se manifiestan? Bueno, en general todos los seres humanos, y me ha pasado desde la propia experiencia de decir, no, yo no soy una persona con miedo. Me ha pasado, porque pensamos que el miedo simplemente es gritar y decir, no. Entonces, ¿cuáles son algunas de las máscaras como para que podamos identificarnos o vernos? Es un poco la ira, el enojo profundo. Cuando me enojo por situaciones y exploto, en realidad hay un miedo al fracaso. Cuando tengo que levantar la voz y hablar más fuerte, el miedo a no ser escuchado también. Entonces tengo que levantar la voz y uno dice, no, porque yo hablo así nomás. Y justificamos. Pero en realidad la profundidad de eso es el miedo. Entonces enojos profundos, iras, gritos, es miedo oculto. Las mujeres o las personas celosas, ¿sí? Uno piensa, no, los celos porque yo quiero cuidar lo que yo tengo. No, y el celo es ¿qué? Miedo a perder. Entonces esas son pequeñas máscaras que vamos teniendo, la vergüenza. Uno dice, no, yo no hablo porque mi cultura no habla, porque en mi familia somos reservados. En realidad la vergüenza o la timidez también es un miedo que al fracaso, un miedo al rechazo. Entonces vemos cómo detrás de muchas de nuestras problemáticas el miedo está escondidito. Y algunas veces yo les digo a las personas que están conmigo, y me lo digo a mí misma, que muchas veces acomodamos nuestros gustos a nuestros miedos. Entonces, a mí no me gusta hablar en público, a mí no me gusta, porque en realidad tengo miedo. Tenemos miedo, sí. Pero me justifico con que no me gusta. Entonces tenemos que hacernos ciertas preguntas para empezar a conocernos y que esas máscaras se sean quitadas para que podamos vernos tal cual somos. ¿Y por qué nos cuesta tanto reconocer que tenemos miedo? Porque cuando conocemos la verdad, tenemos que hacer algo frente a esa verdad. Y nuevamente el miedo nos vuelve a invadir y nos paraliza en algunos casos. ¿Por qué? Nos cuesta en muchos casos también, porque el miedo está muy vinculado a hechos traumáticos también. Aunque es una emoción normal en nuestra vida, esa emoción está muy vinculada con cosas que hemos vivido
en nuestra niñez, en nuestra infancia. Entonces, por eso, si yo resuelvo hoy mi miedo, quizás tenga que verme yo en mi niñez, en lo que viví antes. Como dijiste ya que nuestro miedo generalmente está conectado a un trauma vivido en nuestra infancia también. ¿Puedes contarnos así un ejemplo de una mujer que vivió algo así? Bien. Cuando hablo del miedo, como dijimos que es una emoción normal, que todas la vamos a tener frente a una situación de peligro, estos miedos que yo quiero decir que no podemos vencer, que una y otra vez aparecen en nuestra vida, esos miedos generalmente están vinculados con un hecho traumático. Por ejemplo, personas que hoy sufren de una enfermedad, un adulto que están sufriendo de una enfermedad, vienen y dicen, ay, tengo esto, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¿Y por qué pensas eso? ¿Por qué viene ese miedo? ¿Será que no está conectado con alguna situación de tu vida? Y hablando un poco de las situaciones, una persona le vino a su mente una historia de su infancia donde tenía 13 años y donde se había enfermado, justamente era la menstruación, en realidad era sangre, y la adulta justamente tenía un sangrado, venía llorando porque tenía sangrados de 20 días. ¿Sí? Ese sangrado de 20 días le daba miedo, y es normal ese miedo, porque si 20 días tenés sangrado, es normal. Ahora ese pensamiento de todos los días, me voy a morir, esto no va a ser bien, ese ya no es un miedo funcional. Entonces, trabajando con ese miedo de la adulta, que tenía ese miedo de que iba a morirse, ver si ese miedo no se conectaba con otros miedos. Y ahí es donde surge una adolescente que no vivía con su mamá ni con su papá y estaba solita en una casa trabajando como sirvienta, y una mañana se despierta y ve en su cama sangre. Y esa niña de 13 años se despierta, nadie le había informado que una menstruación era normal, ve la sangre y dice, me voy a morir. Se asustó así demasiado. Se asustó. Ahora, ese miedo, ese susto, dejó registros emocionales en su cuerpo. Entonces, cuando la adulta, que ya no olvidó ese hecho traumático, se ve con sangre, ¿qué piensa? El cuerpo. Me voy a morir, como lo mismo que sintió esa pequeña de 13 años. Y así te puedo mencionar muchas situaciones, experiencias que hemos tenido traumáticas en nuestra infancia, como en la vida adulta, esos mismos miedos nos acompañan, con otros nombres, con otras caras. Pero actuamos como la niña o el niño lastimado. Sí. Hay mujeres también que sufren de ataques de pánico. La pregunta sería ¿por qué? ¿O cuál es el origen de un ataque de pánico? Bueno, el ataque de pánico es mucho estrés acumulado, muchas cosas no habladas, y en muchos casos los ataques de pánico son desplazamientos de situaciones de la vida también. Hay personas, se le puede tener miedo a todo. Hay gente que le tiene miedo a bañarse, puedo decir, bueno, al trabajo. Gente que le tiene miedo a la oscuridad, gente que le tiene miedo a los sapos. Acá en el Chaco se le tiene mucho miedo a las tormentas. Aunque el sapo de los chaqueños acá es para temer los sapos, ¿sí? Pero las tormentas también. Y uno dice, bueno, ¿por qué se le teme tanto? Y ahí es cuando muchas veces... En un ejemplo, te puedo contar en un ejemplo de una niñita que sus papás estaban peleando en una situación difícil y tenía pánico ella a los sapos, la adulta tenía pánico a los sapos, y ve a sus papás peleando, y cuando va a cerrar la ventana de afuera, porque antes se cerraban de afuera, ve un sapo enorme ahí, pero sus papás estaban peleando. Y como una niña no podía resolver esa situación de que los papás peleaban y era muy difícil para ella ese sentimiento, ¿qué hizo? Desplazó en el sapo todas sus emociones. Entonces, cada vez que veía un sapo, le agarraban ataques de pánico. A la adulta le agarraban ataques de pánico. ¿Pero qué era ese ataque de pánico? Decir, el sapo, le tengo miedo al sapo. Pero en realidad no era el sapo. En realidad era que la situación traumática de su familia, como era pequeña, no lo podía ella manejar y desplazó, que es un mecanismo de defensa en el sapo, toda esa situación. Entonces, cada vez que veía el sapo,
sentía la impotencia, el dolor, la soledad que sintió la niña que había cerrado la ventana. Pero la adulta no lo sabía. Sí. Entonces oró mucho tiempo, Señor, no le quiero tener miedo a los sapos. Pero después de trabajar con los miedos, ya no era lo que la oración, Señor, no le quiero tener miedo a los sapos. La oración era, Señor, no le tengo que tener miedo a quedarme sola, abandonada o a la soledad. Entonces podemos ver que los miedos en realidad nos están queriendo decir algo. Nadie muere de ataque de pánico, te lo digo. Nadie muere de ataque de pánico, aunque la gente piensa que el corazón se te va a explotar, que te vas a desmayar, pero nadie muere. Y en realidad hay que hacerle preguntas al miedo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué me hace sentir cuando veo esa situación? Hay gente que le tiene miedo a estar con gente, a estar encerrado. Bueno, todas esas situaciones en realidad despiertan situaciones no resueltas de nuestra historia. Y yo le digo a las mujeres, en realidad este ataque de pánico es tu amigo. Porque te está diciendo tu cuerpo, hey, hay un dolor que tenés que sanar. Algo no está bien. Exactamente. Entonces algo maravilloso es decir, me voy a amigar. Y algunos me dicen, ¿qué? ¿Amigarme con eso? Es decir, ¿qué me estás queriendo decir, ataque de pánico? Que yo no escuché. Porque el ataque de pánico aparecen así como de repente, pero no es de repente, viene con una acumulación de emociones. En muchos casos, tristezas, enojos, dolores. ¿Cuál podría ser entonces así un primer paso para poder salir de por ejemplo, un ataque de pánico o del miedo? Bueno, hay una frase que nosotros siempre utilizamos que miedo evitado es miedo aumentado. Entonces, si vos querés decir, no, yo lo voy a resolver. No quiero tocar, no quiero ver. O sea, el primer paso es hablar acerca de eso. Es hablar. Cuando vos, exactamente, cuando vos confrontas tus miedos, deja de ser tan peligroso. Entonces, una de las primeras cosas es decir, bueno, sí, yo tengo miedo. Y te vas a dar cuenta que no sos la única, porque algunas veces pensamos, yo soy la única. No, mira, hay 500 millones de personas en el mundo que sufren de esto. ¿Sí? Entonces, el primer paso es hablar, es reconocer que tenemos un problema, porque algunos sufren de miedo, pero otros sufren de otras situaciones. Entonces, que es normal que te pasó y que es importante trabajar porque esos miedos te están avisando de que ya tu cuerpo no puede aguantar más, que es tiempo de hablar. ¿Viste que dice la palabra de Dios que el que encubre pecado no prosperará? No es pecado el miedo, pero el que encubre, yo digo, el que encubre cosas no prospera. Entonces una forma de prosperar en nuestra vida es abrirnos, y permitímonos dejarnos sanar. Yo digo que también vencer un poco el orgullo que tenemos, de que sola voy a poder, sola voy a poder. Entonces esas cosas, por supuesto el acompañamiento espiritual, la memorización de la palabra de Dios, que es medicina. Viste que en la palabra de Dios, la palabra no temas está escrita muchísimas veces. Entonces, pero hay muchos textos que hablan acerca de la seguridad de Cristo y de muchas cosas. Entonces también esos serían algunos otros pasos. Pero si alguien sufre de ataques de pánico en general, va a necesitar ya ayuda profesional. Ayuda profesional, necesitan ayuda profesional. Entonces eso sí o sí ya, porque algunas personas dicen, Dios no me escucha, yo estoy orando, Dios no me escucha, leí la Biblia. Claro, si vos tenés una lastimadura, un corte profundo, vas a ir al médico para que te cosa, porque ya solo no podés coserte. Y con las emociones sucede lo mismo. Cuando ya algo es tan profundo, necesito ayuda terapéutica. Y los psicólogos no somos malos, ni comemos a la gente, ni asesinamos, sino que simplemente somos personas también, que también nos dejamos acompañar. Que también hemos trabajado con nuestras cosas. Entonces yo trabajo con esto, pero alguien trabaja conmigo con esto y así, porque el reino de Dios es eso, es ayudarnos los unos a los otros. Mutuamente. Exactamente. ¿Podrías explicar brevemente los pasos de un proceso de sanidad, o sea, un proceso para poder superar los miedos? Bueno, siempre yo digo que solos no podemos. Cuando la situación ya se ha vuelto un poco pesada, solos no podemos, entonces es buscar ayuda, el primer paso.
Además, como yo dije, la oración, la lectura de la palabra, hacer terapia, el diálogo interno también, hablarnos a nosotros mismos, tener la capacidad de reírnos de algunas situaciones también, dejar de dramatizar algunas situaciones, ¿sí? La respiración es fundamental. Cuando las personas sufren de ataques de pánico, el respirar profundo, contar hasta 3 y soltar es fundamental. Es una ayuda en este instante también. Sí, pero si no lo hacemos antes, ni nos no acordamos. vamos a poder. Entonces, durante el tiempo que estamos bien, tenemos que practicar. Y no solamente las personas que tienen ataque de pánico. Sí. Si ahora nosotras o vos que estás mirando este video, te frenas en casa, te tomas el tiempo de escucharte la respiración, bueno, es genial porque te relaja, te tranquiliza, te ayuda un montón. ¿Sí? Pedir ayuda, como yo te digo, participar de grupos también y de personas, escuchar testimonios acerca de esto es muy importante. Y se dice que hay un miedo mayor, tenemos que buscar algo que cubra este miedo. Por ejemplo, hablábamos algunas veces, porque nos conocemos con Karen, algunos ejemplos que yo decía, una mamá tiene miedo a la oscuridad, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya tiene un hijo y está el hijo en la pieza. Bueno, una situación mayor vence el miedo menor. Entonces decir, bueno, porque yo quiero progresar en esto, voy a lograrlo. Sí. Entonces buscar también algo que me ayude a poder mejorar esta situación de miedo. Anotar también, porque algunas veces dice, siempre que hablo con alguien que tiene ataques de pánico, ¿cuándo te viene? Siempre. No sé cuándo me viene, en cualquier momento. Hay que observar en qué situación. Totalmente. Tenemos que ser detectives de nuestra propia historia. Sí. No es que de golpe te agarra, no. Todo tiene su porqué. Entonces, cuando vos haces un historial de cosas y empezás a notar, es muy importante un plan. ¿Cuándo te vino? A algunas personas yo les digo, poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y decir, ¿qué días te vinieron los ataques de pánico? Lunes, jueves, viernes. Sí. ¿Qué pasó ahí? Porque generalmente personas que están sujetas a mucho estrés, porque fíjate que el ataque de pánico no le viene a cualquier persona. Son personas vulnerables, con una personalidad, son personas perfeccionistas, en muchos casos quieren tener todo bajo control. Entonces, no cualquier persona también le vienen situaciones de ataques de pánico. Entonces, cuando vos podés tener un plancito y saber, mira, el lunes me vino un ataque de pánico, pero mira, el domingo me pasó esto, y ahí vas descubriendo qué situaciones están despertando adentro de nosotros ese ataque de pánico. Nada en nuestra vida es porque así nomás, así nomás. Aunque muchas veces pensamos que sí, yo estaba sentada y de golpe me vino eso. Sí, puede ser que en ese momento pareciera, pero todo tiene un proceso y una historia. Eso es más o menos lo que yo te diría. Por supuesto, como dije, la memorización de la palabra de Dios y cambiar algunas conductas también, ansiosas. Y cuando te digo, si ya es ataque de pánico, son situaciones que ya no estás pudiendo ya resolverlas y se van repitiendo, la terapia es fundamental, el acompañamiento en la iglesia, pedir oración. Yo hablo siempre mucho de la importancia de blanquear nuestra situación. La estupidez de querer mostrar, pensamos que el miedo nos hace que la gente va a pensar que soy débil, que no puedo. ¿Sabes una cosa? Todos en ciertas situaciones tenemos miedo. Y ser sincera significa que somos más simpáticas, ¿sí? Totalmente. Y pensando que la gente ama a la gente fuerte. ¿Sabes una cosa? Se ama más a la gente que se muestra tal cual es. Sí. Esos son nuestros héroes, en realidad. Sí. Y también hablando sobre el miedo, lo oculto más o menos sale a la luz y tiene menos poder, ¿sí? Totalmente. Entonces, y las mujeres, ¿sabes qué dicen? Que nos curamos hablando. Sí. Y por eso necesitamos hablar. Exactamente. Ahora, muchas veces hemos hablado, pero no encontramos una solución. Y bueno, y en ese caso que ya hablaste y ya hiciste varias de estas cosas y no encontrás solución, busca un día una ayuda terapéutica, consejeros espectaculares también. Y algunas personas que, por ejemplo, han tenido miedos de inseguridad o situaciones que han vivido de trauma en su infancia o de abuso, los vínculos de apego sano también sanan nuestras relaciones.
Entonces, por ejemplo, si perdiste a tu mamá, tuviste un miedo acerca de eso, buscar una persona que pueda tener esa figura de mamá también, o si viviste situaciones de mucho dolor, de carencias, poder ver, decir, Dios, ¿cómo yo puedo hoy ir venciendo? Y Dios nos ha dado la capacidad a los seres humanos que se llama la neuroplasticidad del cerebro, de que todo podemos curar, todo. Y eso es maravilloso. Así que animarlas a las personas y decirte, claro que vas a poder. Pero como dice la palabra de Dios, Dios es Dios de imposibles. Lo posible tenemos que hacer nosotros, que son los pasos. ¿Sí? Hablar, perder el orgullo, y después Dios va a hacer esas cosas que ya cuando decimos nosotros, ay, no puedo más, ya hice todo. Dios te dice, bueno, ahora bienvenido, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Y ahí es donde la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas, y eso es lo más maravilloso. Y una pregunta breve así, este proceso de sanidad, ¿cuánto tiempo podría durar? Toda la vida, toda la vida. Por supuesto que los ataques de pánico se pueden solucionar algunas veces en terapias breves, ¿sí? Pero el proceso de sanidad, toda la vida. Dice la palabra de Dios que aquel que ha comenzado la buena obra la irá perfeccionando. Y tenemos que perderle miedo a la palabra proceso. Y eso para mí, ¿qué importa si dura toda la vida? Porque lo hermoso es que vamos cada día un pasito un poco más libre, un poco más alegre. Exactamente, exactamente. Entonces, porque si yo digo 1 año, 2 meses, ¿cuánto dura? La ansiedad. La ansiedad es la base del miedo también. Entonces, dura toda la vida. ¿Cuánto toda la vida? Y sí. Y eso es lo maravilloso. Y Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Totalmente, totalmente. Y Dios se complace en ayudarnos en estos procesos. Ya mencionaste que, bueno, la Biblia habla en muchas partes así sobre el tema del miedo. Se dice que en la Biblia hay versículos 365 veces donde Dios nos dice, no temas, no tengas miedo. Sí, ¿cuál versículo es uno de tus preferidos? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que la palabra de Dios es algo que en nuestro corazón va cambiando también en muchos aspectos y de acuerdo a nuestra historia de vida. Yo digo que hay momentos en los cuales un texto me fue de mucha bendición y fue mi preferido. Y después cuando cambia, fui mamá, otro texto y así. Pero uno de los textos referentes a este tema de los miedos es el que está en 1 de Juan 4:18, que dice que en el amor no hay temor. Y es uno de los textos porque dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y una de las cosas que yo veo muchas veces, que hemos tenido un evangelio de mucho temor. Si no haces, te vas al infierno. Si no lees, te vas... Y dice que en el perfecto amor no hay temor. Que leo la palabra de Dios no por miedo, sino por amor. Que le sirvo por amor. Y ese es uno de los textos preferidos que estoy teniendo ahora, porque también en las relaciones con la gente me pregunto, ¿es una relación en temor? ¿Voy a tomar tereré para que no se enoje conmigo? ¿Voy a ir a ese lugar? Sino, no, en el perfecto amor no hay temor. Y eso nos va a ayudar a vivir unas vidas mucho más relajadas. Porque vamos a ver que aún hasta en nuestros cumpleaños o gente que vamos a visitar es en temor, no en amor. Muchísimas gracias, querida Mariana, por todas estas explicaciones. Yo creo que serán de provecho para muchas mujeres. Que Dios siga bendiciéndote a ti, a tu familia y también a tu trabajo con las mujeres. Bueno, me es un honor y decirte, querida mujer, vas a poder, vas a poder, vas a poder. Liebe Zuschauerinnen, wir kommen zum Schluss unserer heutigen Sendung. Ich hoffe, dass diese Sendung für Sie zum Segen gewesen ist. Sie können uns gerne auch jederzeit auf Facebook und Instagram folgen. Das war Frauen wie wir, Glauben und Leben.